nuestro pastor Carlos Ediles. Gracias Dios porque sabemos que a través de él aprendemos, Señor, más de ti. Sigue guiándolo, dirigiéndolo, que tu Espíritu Santo se siga manifestando, Señor, en su vida, de tal manera, Padre, que nosotros cada vez, Señor, afirmemos nuestra fe, aprendamos más de ti, Señor. Y gracias, Padre, porque también has puesto en el corazón de mis hermanos estar presentes. Guárdale, Señor, y sigue guiándonos en este estudio, Señor. Gracias, Padre, por lo que haces con nosotros. Gracias por tus misericordias. Y gracias por la vida de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí podemos iniciar, pastor. Muy bien, gracias, hermana. Vamos entonces a dar continuidad a nuestro estudio del profeta Ezequiel, del libro de Ezequiel. De hecho, hemos ocupado 2 sesiones, las 2 primeras sesiones, para ubicar el profetismo bíblico, el profetismo en el antiguo Israel, y dentro de todos estos movimientos, ubicar al profeta Ezequiel y por ende el texto del profeta Ezequiel, que aunque será redactado posteriormente al ministerio del profeta y discípulos del profeta harán también algunos ajustes al texto y actualizaciones. En el texto podemos encontrar de manera muy concreta y esencial el mensaje de este sacerdote profeta que acompañó al pueblo judío en el exilio babilónico. En la clase del del martes pasado, tengo una clase los jueves también. En la clase del martes pasado, decíamos que el momento histórico en el cual Ezequiel va a desarrollar su ministerio es en este primer grupo de deportados que van a Babilonia, recordando que hay 2 momentos de deportación. Eso lo mirábamos el martes pasado, y Ezequiel va en este primer grupo de deportados, y en ese momento todavía la ciudad de Jerusalén no es destruida ni el templo. Serán 10 años luego que hay una nueva rebelión en contra de Babilonia por parte de los judíos, y ahora el ejército de Babilonia va hacia Jerusalén, y luego de sitiar la ciudad, la toman, destruyen la ciudad y destruyen el templo, y hay un segundo grupo de deportados. Entonces, ya Ezequiel y este primer grupo ya tenían 10 años de estar en Babilonia, y ahora le llegan estas noticias de esta destrucción ahora de la ciudad y del templo y de una nueva deportación. Entonces nos podemos imaginar toda la crisis, toda la situación que estaba viviendo el pueblo judío con estos acontecimientos, y cómo este sacerdote que había servido en el templo y que muy probablemente tenía la esperanza de volver a Jerusalén y de volver al templo, ahora tiene la tarea de ser profeta en medio de su pueblo y de llevar la palabra de Dios al grupo o a estas comunidades de exiliados que ahora se enfrentan a una nueva realidad que implica precisamente redefinir su fe, redefinir su identidad como pueblo de Dios, y a partir de ahí continuar caminando en la fe en el Dios hebreo. Entonces, no es una tarea sencilla, y Ezequiel no está solo. Hay otros grupos. Decíamos que en este segundo grupo de deportados llegan algunos también servidores del templo, levitas en este caso, que probablemente son el grupo que darán vida a lo que tenemos en el corazón del libro de Isaías, o lo que conocemos como el segundo Isaías o el Deutero Isaías, que es un grupo de profetas que también estarán en el exilio acompañando al pueblo con un mensaje de consolación, de esperanza y de restauración. Ezequiel será también uno de estos profetas, y recordemos que no todo el pueblo va al exilio, también hay un grupo considerable, la mayoría queda en la tierra.
Los imperios, cuando llevaban a personas o a grupos de poblaciones al exilio, procuraban llevar a estos grupos de la clase alta, artesanos, personas nobles que podían servir en el imperio. Entonces, la mayor parte del pueblo pobre y los campesinos no van al exilio, ellos quedan en la tierra y de hecho ellos van a ser beneficiados por una reforma agraria impulsada por Babilonia y va a haber al final una redistribución de la tierra para estos judíos que no van al exilio. Pero bien, luego cuando se da el regreso de los exiliados, también hay que recordar que no todos vuelven. Hay muchos exiliados que se van a quedar en sus lugares donde ahora están viviendo y se han establecido. Y los grupos que van a volver son los que traerán el proyecto de la reconstrucción de los muros de Jerusalén y la reconstrucción del nuevo templo y de cómo organizar ahora al pueblo alrededor de la Torá, de la ley y del templo y de todo lo que implicaba el culto a Yahvé en el templo. Luego, esto lo podemos ver con calma o con cuidado, quienes quieran profundizar en ello, en los textos de Esdras, Nehemías y la última parte también del libro de Isaías, Ageo, Zacarías, que son profetas que acompañan al pueblo después del exilio babilónico. Entonces, es importante tener en cuenta estos momentos históricos para poder ubicar a Ezequiel y el ministerio de Ezequiel como profeta en este tiempo de crisis del exilio, lo que significó la crisis del exilio en Babilonia. Y es desde ahí entonces que íbamos a leer o a releer esta primera parte del libro de Ezequiel, el capítulo 1, capítulo 2, y vamos a llegar hasta el capítulo 3, en los primeros versos hasta el 15. Luego también, si les daba tiempo, iban a comparar una lectura sobre este tema de ver al profeta como un atalaya, que aparece en los versos 16 al 21 del capítulo 3, pero que era importante compararlo con el capítulo 33, los versos 1 al 9, porque finalmente estamos frente al mismo tema y a la misma dinámica del ministerio profético visto como un atalaya. Pero bien, nos concentramos en la primera parte que implica la ubicación del contexto, del tiempo, luego esta primera visión del profeta y cómo esta primera visión se convierte finalmente en la antesala de la vocación o el llamamiento de Ezequiel como profeta y cuál será la misión expresa que se le dará a Ezequiel y nuevamente se le recuerda el contexto que va a enfrentar y el tipo de audiencia que va a tener también. Para cerrar el tema de la visión con los versos 14 y 15 de este capítulo 3. Entonces, hay varios elementos dentro de este primer conjunto de texto que íbamos a leer o a releer primeramente en casa. A mí me gustaría que hagamos la lectura comunitaria y para ello nos vamos a dividir en 4 momentos de lectura y también invitaré a los que estamos conectados que voluntariamente podamos ayudar con la lectura. El primer bloque de lectura sería del verso 1 al verso 14 del capítulo 1. Estamos ubicados en el capítulo 1 del libro de Ezequiel. Entonces, nuestro primer bloque va del verso 1 al verso 14. Luego tendríamos otra persona que pueda apoyarnos con la lectura de los versos 15 al verso 21, también del capítulo 1. Verso 15 al verso 21, que tendríamos como otro bloque acá dentro de todo el conjunto. Una tercera persona
que nos pueda colaborar con la lectura del verso 21 al verso 28, siempre del capítulo 1. Y ahí tendríamos todo el capítulo 1, que son 28 versos. Repito, verso 1 al 14, una primera lectura, verso 15 al 21, la segunda, verso 20, acá estoy dando el mismo verso. La tercera sería del 22, verso 22 al 28. Verso 22 al 28, que sería el tercer bloque. Y una última lectura que va del capítulo 2, todo el capítulo son 10 versos, hasta el 3:15, que todo eso abarca este tema del llamado de Ezequiel, pero dentro siempre de la visión, porque los últimos versos 14 y 15 que leemos cierran precisamente todo este bloque de la visión de Ezequiel, de esta primera visión de Ezequiel. Entonces, me gustaría, si tenemos a los lectores y lectoras, que nos identifiquemos. ¿Quién va a leer el primer bloque, segundo, tercero y cuarto? Porque vamos a hacer la lectura de corrido. Cuando termina la primera persona, inmediatamente sigue la segunda, y así hasta que lean las 4 personas. Si gusta, empiezo, pastor. Identifíquese, hermano. Soy Carlos de la Rosa, estoy como Isaacar. Ok. Hermano Carlos. Perfecto. Entonces, usted lee del verso 1 al 14. ¿Quién hace la segunda lectura? ¿Quién sigue con la segunda? Si gusta, la hago yo. Laura. Laura, hermana Laura, nos hace la segunda lectura del verso 15 al 21. La tercera lectura. ¿Quién ayuda con la tercera lectura? Yo leo la tercera. María Elena Miranda. María Elena, gracias, hermana María Elena, con la tercera. ¿Y quién nos hace la cuarta y última lectura? ¿Quién será? Hermana Rebeca. Creo que tiene problemas con su audio. Parece que sí, hay un problema ahí, no logro escucharla. Si hay alguien más que pueda ayudar con la la cuarta lectura, ya tenemos la primera, segunda y tercera, nos queda una lectura. El último bloque. Yo lo hago, Pastor Juan. Perfecto. Entonces el hermano Juan nos hace la lectura. Muy bien, hermanos, entonces vamos porque hay bastante texto para que leamos. Por favor, todos tratemos de seguir la lectura con cuidado y poner atención a elementos que llaman fuertemente nuestra atención, aspectos que nos interesa subrayar de lo que estamos leyendo, que es aquello que nos toca también, ¿no? Cuando leemos el texto bíblico. Entonces, comenzamos con el hermano Carlos. Perdón, pastor, ¿la tercera de qué capítulo es? La tercera es del capítulo 1 siempre, del verso 22 al 28. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, mantenemos nuestros micrófonos cerrados, solamente los abrimos cuando nos toque leer o tomar la palabra. Entonces, inicia el hermano Carlos, luego Laura, María Elena y cierra nuestro hermano Juan. Entonces, damos inicio, hermano Carlos.
Carlitos, tienes tu micrófono apagado. Bueno, parece que tenemos problemas con el audio, no se logra escuchar la lectura. Y el hermano Carlos tiene su micrófono apagado. Juan, si quieres yo voy a la lectura. ¿Me escuchan ahí? Ajá, sí, ahora lo escuchamos. Es que creo que me habían silenciado, por eso mi micrófono estaba abierto. Ah, perfecto. Entonces, inicia por favor con la primera parte y así vamos en el orden que ya tenemos. De acuerdo. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaba a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenía manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaba el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, los cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de los relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y obras eran semejantes al calor del crisólito, y los 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados. No se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenan sus ojos alrededor de sus 4. Y cuando los seres andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Así a donde el Espíritu los movía que anduvieran, andaban, y así a donde se movía el Espíritu que anduviesen.
Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban en la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y ya le toca a tu hermana. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal, maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vivía apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Falta el verso 28 solamente. Ok. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Sí, a ellos te enviará, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es de dura de frente y de obstinado de corazón. He aquí, yo te he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No les temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos.
y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendito sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó, pues, el espíritu, y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí, y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar. Y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Muy bien, muchas gracias, hermanos y hermanas, por la lectura. Como vemos, es un bloque completo que abarca esta introducción con esta primera visión que tiene el profeta Ezequiel y que nos da también el contexto en el cual se ubica esta visión y estos elementos que acá encontramos. Podría también parecernos un texto, de hecho, complicado porque hay como varios elementos que se van mezclando entre sí y como toda visión, pues de repente no es lo mismo leer lo que se ve que verlo. Entonces, ¿qué exactamente es lo que vio Ezequiel? Siempre es como la gran nube, igual como en la visión que hay una nube, pues siempre quedan algunas nubes por ahí que estarán flotando alrededor de estas ideas que hemos encontrado en el texto. Pero bien, a mí me gustaría en principio, ya que ustedes iban a leer este texto en la semana y ahora hemos releído el texto ya juntos, ¿qué palabras, qué frases han llamado la atención de ustedes en el momento de esta relectura? Y lógicamente siempre es importante poner atención a las repeticiones. ¿Qué es lo que se repite constantemente en el texto? ¿Qué elementos, qué palabras, frases, etcétera, se repiten en el texto que también llaman nuestra atención dada esa repetición insistente? Recordemos, cuando el texto repite algo es porque quiere llamar la atención del lector en este caso. ¿Cómo nos sentimos con este texto? Si alguien quisiera comentar un poco, ¿qué le comunican las imágenes, los símbolos, las figuras que hemos encontrado en el texto? Pastor. Sí, hermano. Bueno, a mí de toda la parte que leímos, o por lo menos la parte que leí que fue el comienzo del libro, pues en primero me parece totalmente muy complicado. Me nacen dudas en el aspecto de si Ezequiel o el libro de Ezequiel describe tal como él vio. Obviamente lo interpretó con palabras que él conocía en esos momentos o lo trató de describir, o más bien lo que fue revelado fue realmente la interpretación que se le debe dar, porque no sé si en esto tomarlo muy textual o realmente tiene otro contexto todo lo que leímos. A mí me llama mucho esa atención porque lejos de verlo de una forma más clara a mi entendimiento, y hablo obviamente a título personal, porque seguramente como usted, hay mucha gente, teólogos, etc., que se dedican a descifrar cada palabra o como usted nos lo está pidiendo, lejos de especificar una sola. Más bien mi duda es, ¿nos quiere dar el libro de Ezequiel la interpretación o solo la descripción de lo que está leyendo? Porque sí me es complicado. Muy bien, gracias, hermano. Pues precisamente sobre eso queremos dialogar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes logran visualizar también con su lectura? ¿Qué llama la atención? Pues ya acá usted nos ha dicho, pues llama la atención que hay elementos que no logramos comprender totalmente y qué es lo que finalmente también se quiere comunicar con el texto a través de todas estas imágenes, figuras y símbolos que se utilizan en el lenguaje. En este caso ahora en lenguaje escrito. Y sobre eso entonces sí vamos a volver para
entender este mensaje en el contexto en el cual se está dando. No sé si alguien más quiere comentar algo. Perdón, ya nada más para concluir, pastor. Podría decirse entonces que si esa revelación se diera en nuestros tiempos, ¿se podría estar describiendo de otra manera? Se podría decir que hay distintas maneras de hablar de lo mismo. En este caso, ¿de qué habla el profeta en esta primera visión? Recordemos que es el cierre. De repente tenemos muchos datos y al final se nos da una información muy clara en el verso 28 del capítulo 1. Esta fue la visión de la apariencia de la gloria de Dios, del Señor, usando el nombre propio, ¿no? Jehová, Yahvé, por las maneras como se pronuncia, porque no existe realmente una pronunciación. Entonces, esta es la visión de la apariencia. Es más, no es ni de la gloria propiamente. El profeta está tratando de explicar a su audiencia lo que él entiende sobre esa gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Entonces, para ellos se hace uso de todo este lenguaje que era muy propio de la época de Ezequiel y del contexto también más amplio, no solo israelita, sino del Medio Oriente antiguo. Recordemos también que acá estamos frente a influencias ahora también babilónicas. El pueblo está en Babilonia y acá se van a encontrar con elementos interesantes para poder hablar sobre lo divino, quién es Dios y cómo se revela Dios. Y en este caso hablar de la gloria de Dios. Pero el profeta no dice que es la gloria de Dios, es una apariencia, es una semejanza. Por lo tanto, él no puede realmente darnos una descripción exacta. Y las palabras quedan cortas para ello, porque estamos hablando finalmente de Dios. Ok, gracias. Pero bueno, volveremos a esos elementos, repito, ¿verdad? Ya concretamente de lo que se toca en la visión. Pero creo que ese último verso, el 28, nos da ese cierre de qué está hablando el profeta. Bueno, está hablando de esa semejanza de la gloria de Dios, para luego entender también qué era para ellos esa gloria de Dios, qué palabra hebrea se está usando para hablar de la gloria de Dios y cómo hoy nosotros hablaríamos de la gloria de Dios. ¿Bajo qué categorías también? En ese sentido, creo que el profeta también está muy enmarcado más desde la experiencia. Aunque sí hay estos elementos visuales de los cuales se trata el texto, también hay un énfasis en la experiencia del profeta, cómo se ve el profeta a sí mismo y cómo se siente ante Dios. Con eso se abre y se cierra el bloque, recordando, ¿no? Dice el texto que viene sobre él la mano de Jehová. Y él está también en una apertura a la teofanía. Recordemos, cuando hablamos de la teofanía, hablamos de una revelación de lo divino. Y entonces de esa presencia de Dios se abren los cielos y hay una visión. Y luego están los elementos del espíritu. Y todos estos aspectos que hablan de la teofanía en cualquier texto del Antiguo Testamento, como por ejemplo cuando estamos frente a la teofanía en el Sinaí, en el libro del Éxodo. Y ahí hablamos también de fuego, de nube, de relámpagos, de voces y de una tierra que tiembla. Todos esos elementos, un viento, el fuego, la nube, el resplandor, etcétera, todos esos son lenguajes de la época. Era la manera que tenían los antiguos para hablar de la presencia de Dios. Entonces el texto comienza con esos elementos. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente.
Entonces, todos esos elementos hablan de la teofanía, hablan de la presencia divina. Y no es la primera vez que aparecen en nuestro texto. Ya en otras partes del Antiguo Testamento se usa este mismo lenguaje para hablar de esa presencia de Dios. Especialmente si recordamos el Éxodo y la experiencia del pueblo en el Sinaí. En ese sentido, también algo que menciona el hermano es, ¿debemos de tomar el texto de forma literal o estamos frente nuevamente a un lenguaje simbólico? Yo considero que es un lenguaje simbólico, puesto que inclusive habla de que hay unos aros, ¿no? Altos y espantosos, ¿no? Entonces algo que realmente asemeja con, dice, con unas alas, ¿no? Con ojos y con 4 caras. Entonces para nosotros es simbólico, ¿no? Tal vez a lo mejor las caras significan diferentes fases, ¿no? De cada uno, o los ojos significa que, pero yo creo que aquí se significa que Dios, ¿no? Lo ve todo, ¿no? Pero no sé, es la interpretación de las figuras, y como dice, es la época en donde Nabucodonosor, en esta época, se tenían este tipo de esfinges, ¿no? Con caras, con una mezcla de hombre y pies de becerro, ¿no? Ahí dice, ¿no? De patas de becerro. Entonces, yo creo que totalmente para mí sería simbólico, ¿no? Sí. Entonces sí tenemos un lenguaje muy rico en cuanto al uso de estas imágenes y estos símbolos para hablar de esa gloria de Dios. Ahora, algunos proponen que para comprender este texto hay que leer también el capítulo 10 del libro de Ezequiel. Rápidamente, si ustedes se mueven al capítulo 10 del libro de Ezequiel, nuevamente aquí se retoma este tema de la gloria de Dios y habla nuevamente de los elementos que encontramos en el capítulo 1. Y algunos llegan a proponer que los elementos que están acá en el capítulo 10 van a dar lugar a la introducción luego del libro de Ezequiel, que es como la tenemos ahora. Y que esta introducción debió haber sido redactada posteriormente y ampliada con todos estos elementos que ahora encontramos acá por discípulos del profeta, para nuevamente conectar con esta visión del capítulo 10, que es cuando la gloria de Dios, esa gloria que también representa la presencia de Dios, abandona el templo de Jerusalén. Porque cuando vamos al capítulo 10, lo que nos encontramos entonces es una referencia a estos mismos elementos, pero hablar entonces de esta gloria que sube. Y miran ustedes que hay toda una plataforma, ¿no? Estos seres vivientes, que en el capítulo 10 se habla de querubines, y que sabemos, por ejemplo, que por aspectos de la arqueología y por textos también de lo que es el Pentateuco, sabemos que el altar y donde se ubicaba el arca del pacto estaba constituida a partir de estos seres, estos 4 seres que sostenían el arca, y en el templo, en el lugar santísimo, donde se ubicaba esta arca del pacto, ahí reposaba la presencia misma de Dios. Ahí estaba la gloria de Dios, en esta visión que tenían los judíos en cuanto al templo. Pero ahora esta gloria de Dios abandona el templo y se va hacia Babilonia. Es una manera simbólica también de decir que Dios acompaña al pueblo que va al exilio. Y está vinculado este tema de la gloria de Dios con el tema también de la obediencia a Dios, que implica reconocer la gloria de Dios, que en hebreo la raíz para hablar de la gloria de Dios tiene que ver con el verbo pesar, no de tener lástima, sino el peso que tiene Dios, el valor que tiene Dios. Entonces, hablar de la gloria de Dios es hablar de su importancia
y de su peso, de su valor. ¿Y cómo valoramos a Dios? En esta mentalidad profética se valora a Dios y se le da la importancia a Dios actuando conforme a la voluntad de Dios. Abandonar a Yahvé y cometer transgresiones a la ley de Dios implica entonces no darle gloria a Dios. Entonces es interesante porque este tema de la gloria de Dios está estrechamente vinculado al tema de esa obediencia a Dios. Ahora, este pueblo rebelde, este pueblo que ha abandonado a Dios, ahora es la gloria de Dios la que abandona el templo, pero se va para acompañar también a estos exiliados. Aunque al final del texto, cuando lleguemos a los últimos capítulos, del 40 en adelante de Ezequiel, veremos cómo esa gloria vuelve ahora al nuevo templo. Recordemos que estamos frente a un profeta, pero que también es sacerdote. Y entonces vamos a encontrar un lenguaje muy cúltico y vamos a encontrar un lenguaje también del templo, tanto de este templo que ha sido destruido como de este nuevo templo, para hablar de Dios con el pueblo. Pero el profeta, es decir, Ezequiel no solo es sacerdote, también es profeta. Desde esa perspectiva, también como profeta reconoce que esta presencia y esta gloria de Dios no se limitan al templo. La gloria sube, estos querubines, estos seres vivientes, que probablemente eran imágenes concretas dentro del templo. De repente nos cuesta, por el tema, ¿verdad?, de pensar, bueno, en el templo no había imágenes, pero sí se sabe que habían imágenes que sostenían precisamente el arca, y estas imágenes eran especies de estos seres mezclando la apariencia humana con la apariencia de otros seres alados, etcétera, que sostenían el arca, donde se representa precisamente esta gloria o presencia de Dios. Se habla de este firmamento también, puesto que esto ahora ubica la gloria de Dios a un nivel cósmico. Entonces, hablar del firmamento, recordando que para los antiguos el firmamento es una especie de campana, una especie, ¿verdad?, de algo que se engloba y separa lo divino de lo humano. Entonces, esta estructura representa probablemente todo lo creado. Por eso estos 4 seres vivientes pueden estar representando la creación misma. Y el 4 es un número que en los antiguos y en el texto bíblico representa también cierta totalidad. Entonces, esta totalidad, inclusive hoy nosotros seguimos hablando de los 4 puntos cardinales para referirnos a la totalidad del mundo y de lo creado, desde donde se sostiene este firmamento, y desde ahí entonces ahora se habla de esta gloria de Dios que trasciende el templo y que lo llena todo. Entonces, cómo se va ampliando la visión para luego concentrarse en esta idea también del trono, y que nos vuelve a la tradición de pensar en Dios y en la divinidad como un monarca, recordando nuevamente el contexto en el cual estos textos nacen y tienen lugar. Son tiempos de monarquía, y Dios es visto como un rey también, como el rey del universo que está sentado en su trono, y que desde ahí entonces también trasciende los templos donde se le pueda pretender encerrar. Y me gusta mucho toda la movilidad de las imágenes que se utilizan en el texto para hablar de esa presencia y de esa gloria de Dios que también se moviliza y termina acompañando a los exiliados. Recordando que finalmente el mensaje de Ezequiel será un mensaje también de consolación y de restauración para quienes ahora se encuentran en el exilio. Dios no los ha abandonado, sino que su gloria también está con ellos. Bien, no sé, me gustaría ir dejando abiertos los espacios para los comentarios. Si hasta acá tenemos alguien más que quisiera hacer algún comentario sobre lo que leímos,
y cómo nos sentimos frente al texto. De lo que yo leí, pastor, y sobre la pregunta que había hecho al principio de las palabras que más se repetían, la que me llama la atención es casa rebelde, rebelde y rebelde se va repitiendo por lo menos en el capítulo 2 y 3, ¿verdad? Donde el pueblo de Israel no es un pueblo fácil, se convirtió en un pueblo que él mismo dejó de creer y por lo tanto, o como usted lo dijo también, escuchaba a otros, ¿verdad?, que tenían la comodidad de decir lo que ellos querían recibir y por lo tanto la rebeldía se acentuaba más. Muy bien, gracias, hermano Juan. Y esto llama la atención con respecto nuevamente. Miren cómo todo se conecta en el texto. Hay una conexión bien estrecha con todos los elementos. El capítulo 1 cierra hablando de esta semejanza de la gloria de Dios. Ya hemos dicho que esta gloria de Dios tiene que ver con la presencia, la importancia, el valor y el peso que tiene Dios para el pueblo. Y cómo el pueblo necesita reconocer ese valor y esa importancia de Dios. Pero es un pueblo, como ha dicho el hermano, que se repite constantemente, es un pueblo rebelde. Y esta rebeldía se traduce en su falta de escucha, de atención. Y para ello se usan de nuevo imágenes, un corazón duro. Son de duro corazón también, ¿no? No quieren entender. El corazón para la mentalidad hebrea no solamente es el asiento de emociones, como para nosotros, no, nosotros vinculamos más la figura del corazón a las emociones. Los hebreos vinculaban el corazón al pensamiento, a las decisiones. Entonces, es un pueblo que no quiere entender razón y no quiere escuchar. Y por ello la tarea no la tiene fácil, ¿no, Ezequiel? Pero por otro lado, esta gloria de Dios se revela a Ezequiel para conectar con la palabra. Porque el verso 28 que leíamos al final del capítulo 1 es la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. Entonces, acá también la actitud del profeta que reconoce el peso y la importancia de Dios y que frente a esa importancia de Dios no nos queda más que postrarnos ante Él. El profeta tiene una actitud precisamente de humildad frente a lo que ve e inmediatamente dice, y oí la voz de uno que hablaba y me dijo. Entonces, esa gloria se revela para que el profeta tome la acción que se espera del pueblo. El profeta reconoce que es la gloria de Dios, reconoce la importancia de Dios, se postra a tierra y puede desde ahí escuchar a Dios. ¿Por qué el pueblo no escucha a Dios? Porque el pueblo no está reconociendo la importancia que tiene Dios. Cuando no se reconoce el valor de Dios y el peso que tiene Dios, no es posible escucharle. Entonces el profeta lo hace y logra escuchar. Y se le da precisamente la encomienda de llevar la palabra de Dios al pueblo. Lo que el profeta va a hablar no es su propia palabra, sino la palabra que recibe de Dios. Y para ello tiene una señal. En Ezequiel vamos a encontrar siempre señales para referirse a lo que implica esto en la vida del profeta. Tiene que tragarse las palabras de Dios. Y se le da un librito, el cual debe comer. Entonces, de nuevo se sigue jugando con las imágenes, con las figuras, con los símbolos, para poner en el texto la fuerza que tiene esta palabra de Yahvé, la cual debe ser comida, debe ser tragada por el profeta, para que luego el profeta la pueda
comunicar al pueblo. A este pueblo rebelde que no quiere escuchar, pero que el profeta tendrá que llevar la palabra, escuchen o no escuchen. Esa es precisamente la tarea del profeta. Y en el verso 7 del capítulo 3 se nos dice cuál es el problema precisamente que tiene el pueblo. Mas la casa de Israel no te querrá oír. ¿Por qué? Porque no me quieren oír a mí, dice el Señor. Entonces, por eso no van a escuchar al profeta, porque esta casa rebelde, este pueblo rebelde de corazón duro, no quiere escuchar a Dios. Y desde ahí entonces está el desafío que conecta muy bien con el tema de la atalaya que ustedes iban a revisar y iban a leer, que finalmente nos invita a ver al profeta como alguien que debe de hacer el anuncio, sea que el pueblo escuche o no escuche, sea que se arrepienta o no se arrepienta. El profeta debe de hablar y debe de llevar el anuncio. Y por ello me parece importante ver cómo conectan, ¿no?, todos estos elementos de la gloria de Dios con esta palabra de Dios que entra en el profeta y que el profeta entonces se convierte en un portavoz de Dios. No es la palabra del profeta, sino la de Dios, la que finalmente importa. ¿Quiénes son los tres grandes personajes en esta visión, en este texto que hemos leído? Por un lado es Dios. Dios es quien toma la iniciativa. Es su espíritu el que pone en pie al profeta. Su mano lo sostiene. Es la palabra de Dios la que el profeta va a anunciar. Es la gloria de Dios lo que tiene aquí importancia, tanto para el profeta como la debe de tener para el pueblo. Entonces Dios se convierte en el personaje central y para ello se usan todas estas imágenes que ya hemos hablado para reforzar el tema de la teofanía, de la presencia divina y de esta revelación que tiene el profeta de la semejanza de la gloria de Dios. Entonces, más que, creo que la visión en su conjunto comunica esa presencia, esa gloria de Dios que se traduce en una palabra que debe ser escuchada, que debe ser proclamada y que debe de ser obedecida. Los detalles pueden ser interesantes, pero creo que el conjunto de la visión es lo que comunica la fuerza de la teofanía. Por ello, si usted luego lee el capítulo 10 de Ezequiel, podrá ver cómo se vuelven a retomar estos elementos, aunque los especialistas dicen que sucede al revés. Los discípulos de Ezequiel probablemente retoman el capítulo 10 del libro para reconstruir la introducción, que es lo que hemos leído. Bueno, podría ser interesante tener esas perspectivas, ¿no?, que nos dan también algunos estudiosos sobre estas imágenes y figuras. Pero a mí lo que sí me comunica mucho el texto es finalmente esta imagen de Dios que toma la iniciativa. Toma la iniciativa para llamar al profeta, pero también toma la iniciativa para llevar una palabra a esta casa de Israel, a este pueblo que es llamado rebelde en el texto, pero que sigue siendo el pueblo de Dios y que sigue siendo objeto del amor de Dios y de la palabra de Dios. Y que eso queda en el texto bien claro desde ese llamamiento del profeta Ezequiel. El otro personaje es el pueblo. Y como ya hemos dicho, y el hermano Juan pues nos lo hacía ver esta repetición, pues se nos llama a ver a un pueblo rebelde, a un pueblo sordo, a un pueblo de duro corazón, pero que sigue siendo el pueblo de Dios, que ahora está exiliado y que necesita oír esa palabra de Dios. Y que se sepa que siempre hubo profeta entre ellos. Es lo otro importante que se subraya en el texto.
Es decir, que Dios no los ha abandonado. Su palabra ha estado presente aún en medio de esos momentos de crisis. Y más que eso, la gloria de Dios les acompaña, porque abandonó el templo en Jerusalén y se trasladó donde están los exiliados. Entonces, es otra manera interesante de hablar de esa presencia de Dios acompañando a este pueblo que ahora se encuentra en el exilio. Y el otro personaje es el profeta. El profeta que aparece de manera bastante pasiva, diría yo, pues a diferencia de otros profetas como Jeremías, Isaías, que de alguna manera dicen que no quieren ir a la misión, que ponen algunas excusas, ¿no?, para no hacer la misión. Acá con Ezequiel encontramos a un profeta más tranquilo en ese sentido, que reconoce el peso, decíamos, de la presencia y de la gloria de Dios, que no cuestiona eso, que se postra a tierra, que cuando se le da el librito se lo come sin problema. ¿Será que tiene que ver con el llamado que se le hace en el verso 8? Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Entonces el profeta es llamado a ser obediente y a no ser rebelde como la casa de Israel. Entonces desde allá el profeta tiene una imagen en el texto, o vamos a ver proyectada una imagen de Ezequiel, de un profeta obediente, de un profeta que conecta muy bien con el tema de reconocer la gloria de Dios. Entonces, creo que combina muy bien esos elementos. A mí me gustaría, tenemos una pequeña presentación, si podemos ver la primera lámina, para que también veamos cómo funciona en la estructura del texto este tema de las visiones. Porque aunque el texto de Ezequiel, el libro de Ezequiel, está lleno de muchas imágenes, figuras importantes que vamos a ir encontrando a lo largo Ha de haber tenido problemas el pastor. ¿Ya? ¿Ya? Por acá estoy. Parece que se salió un momentito. Sí, pastor, adelante. Salí de la plataforma. Bien, tenemos esta imagen acá y me parece importante ver que aunque el texto de Ezequiel, el libro, está lleno de muchas imágenes, figuras, simbología, etcétera, cuando se habla de visión, se presentan tres grandes visiones. La primera es esta que estamos leyendo, que hemos revisado. Y precisamente se presenta para darnos esta introducción y hablar de esta gloria de Dios. Ahora bien, cada una de estas visiones se presentan como visiones de Dios. Ya lo vimos en el capítulo 1, verso 1, y vi visiones de Dios. De esa manera cierra esta parte. ¿Qué dice el verso 3 del capítulo 8? ¿Quién lo lee rápidamente? Verso 3 del capítulo 8. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente. Capítulo 8, hermana, capítulo 8, verso 3. Perdón, pastor. Sí, estábamos en el verso 3 no hay problema. Sí, capítulo 8. Sí, verso y 3. aquella figura extendió la mano y tomó por las guejedas de mi cabeza, y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén,
a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Muy bien, gracias. Aquí inicia la otra gran visión en el capítulo 8, que va a abarcar todo el capítulo 8, 9, 10 y 11. Hemos visto la primera. Y también para la primera visión, en el capítulo 1, verso 1, se decía, vi visiones de Dios. Ahora para la segunda gran visión, se vuelve a usar esta expresión. Y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Y entonces ahí el profeta en esta gran visión, pues se ve todo lo que ha sucedido y es donde entra este capítulo 10 que hablábamos, donde esta gloria de Dios, retomando el mismo lenguaje que usted va a encontrar en el capítulo 1, abandona el templo de Jerusalén y se va precisamente a acompañar a los exiliados. Esta mención del norte aparece en el capítulo 1 también y aquí vuelve a aparecer el tema del norte. Para los antiguos, no solo para los israelitas, sino para todos los pueblos antiguos en el Medio Oriente, se pensaba que la divinidad siempre venía del norte. Y cuando se quería dirigir hacia Dios, había que pensar en el norte. Así también como habían lugares sagrados para pensar en ese encuentro con lo divino. Por ejemplo, el tema de la montaña, el monte. Subir al monte era subir y estar más cerca de lo divino, más cerca de Dios y poderse encontrar con Dios. O el desierto, se convertían en lugares sagrados y en lugares para el encuentro con lo divino. Entonces aquí este lenguaje es también parte de la manera que tenían los antiguos de entender lo divino y la relación con lo divino. Entonces acá tenemos la segunda gran visión, repito, y se introduce con esta idea de las visiones de Dios. Y interesantemente, para la primera y la segunda visión, el profeta aquí es trasladado a Jerusalén. Él está en Babilonia, pero en visión es trasladado a Jerusalén, pero cuando termina la visión, él vuelve precisamente a Babilonia todavía. Si usted se ubica en el capítulo 11, repito, la segunda visión abarca capítulo 8, 9, 10 y 11. ¿Dónde termina esta segunda visión? Termina en el capítulo 11. Podemos ver en el capítulo 11 el verso 24. Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Ahí termina la segunda visión. El profeta había sido llevado a Jerusalén y ahora es regresado a la tierra de los cautivos, de los caldeos, donde están los cautivos. Entonces, interesante todo el bloque, cómo se va manejando. Y la tercera gran visión inicia en el capítulo 40. Como ustedes lo pueden ver ahí, nos ubicamos rápidamente en el capítulo 40. Ahí entonces se da inicio a esa otra gran visión. ¿Y qué dice el verso 2 del capítulo 40? Dice, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Bien, entonces ahora vemos que se repite esta idea de las visiones de Dios. Y nuevamente este tema de que es llevado, ¿no?, a la tierra de Israel. Está en Babilonia, pero es llevado a la tierra de Israel. Y acá va a ser interesante porque toda esta sección del capítulo 40 en adelante va a tratar sobre el nuevo templo y va a tratar sobre esa gloria de Dios que habíamos visto al inicio, volviendo a Jerusalén y posándose ahora en el nuevo templo. Entonces, toda esta parte será con un lenguaje muy sacerdotal
y muy enmarcado en el tema de este nuevo templo hasta llegar al final. Y lo interesante es que ahora, cuando uno llega al final de esta gran visión, que prácticamente es del capítulo 40 hasta el 48, el profeta no vuelve a Babilonia, se queda en Israel. Ya no se dice que es llevado de regreso a la tierra de los caldeos. Entonces se cierra con la idea precisamente del retorno de estos exiliados que tienen la esperanza de volver a su tierra, a Jerusalén y al templo. Entonces, todo el texto está construido a partir de estas tres grandes visiones, donde el profeta habla de, por un lado, este momento que vive el pueblo en la crisis del exilio, su esperanza en volver a la tierra y el tema del templo y la gloria de Dios, que son temas fundamentales en las tradiciones sacerdotales del Antiguo Testamento. Y recordemos, Ezequiel, aunque es profeta, también es sacerdote. Por lo tanto, tendremos un lenguaje particularmente sacerdotal para hablar de todos estos aspectos de la relación de Dios con el pueblo. Muy bien, entonces me parece importante que tengamos esta estructura. Recordemos que habíamos hablado también de una estructura de 3 partes para el libro. Entonces, estas 3 visiones ayudan a comprender estos 3 momentos. La primera visión es el inicio de todo, el llamamiento del profeta. Se describe a Dios y esa gloria, esa importancia de Dios para el pueblo, con todos estos elementos muy ricos, pero que a veces nos pueden abrumar un poco con tantos detalles. Pero más que ver detalles, recordando que tampoco es un texto literal para hablar, es decir, tomar todos estos elementos de forma literal, sino que está lleno de imágenes, de figuras, de símbolos, de la cual se hacía uso en ese momento para hablar de esta semejanza de la gloria de Dios, de esta apariencia. Es más, el profeta no se atreve ni a decir, esta es la gloria de Dios, esta es una apariencia. Y por eso que en esta visión y en estas visiones se usa mucho el tema comparativo. Es como, semejante a, es decir, nada es literal. Se están usando las imágenes para hablar de algo que nos trasciende. En este caso es Dios. Entonces se dice algo sobre ese Dios que ahora está presente y acompaña al pueblo en el exilio. Y por otro lado, todas estas acciones se remarcan también por la presencia y el movimiento de la Ruá de Dios, del Espíritu de Dios. Es el Espíritu el que levanta al profeta, el que sostiene al profeta, el que lleva al profeta y hace ver al profeta lo que tiene que ver y escuchar lo que tiene que escuchar. Y es el mismo Espíritu el que lo empuja para que pueda proclamar y profetizar. Entonces, esta acción del Espíritu también es fundamental en este texto de Ezequiel y comprender entonces cómo se trabaja este tema dentro del libro de Ezequiel. Bien, no sé, acá estamos claros con este tema de las visiones, las 3 grandes visiones que encontramos en el libro de Ezequiel, cómo funcionan, cómo se ubican dentro del texto y hacia dónde nos están llevando. ¿Preguntas, comentarios? Muy bien, hermanos. Solo para cerrar esta parte de las visiones, creo que es importante revisar algunos elementos. Por ejemplo, rápidamente, ¿quién puede buscar el Salmo 29? Para reforzar un poco nuestra idea de cómo se entendía para los hebreos
este tema de la gloria de Dios, ustedes pueden leer, por ejemplo, este Salmo 29, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Es decir, dadle a Dios la importancia, el valor y el peso que tiene. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, la gloria que se merece por su nombre, recordando lo importante también del nombre de Dios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Entonces acá la palabra gloria se convierte en una palabra importante en la estructura de este salmo y de este Dios que habla, que tiene una palabra, una voz, que cuando habla hace que todo tiemble. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, lo hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, que hace temblar Jehová el desierto de Canaán. Entonces vemos cómo esta gloria de Dios se vincula con la voz de Dios, con esta palabra de Dios y con esta importancia y valor que tiene para el pueblo. Entonces todo este salmo está enmarcado dentro de este concepto de la gloria. Y cuando leemos el texto de Ezequiel, vemos también estos elementos muy entrelazados. Son temas sacerdotales. Recordemos, los salmos son los cánticos que luego servirán como himnos para la liturgia en el segundo templo, después del exilio babilónico. Entonces vamos a encontrarnos con estos lenguajes muy típicos de la manera también de referirse a la divinidad en cuanto a la presencia y la gloria de Dios. Eso me parece que lo pueden luego ustedes revisar con calma, y como ya hemos dicho, todos los elementos que se refieren a la teofanía, la nube, el fuego, la luz, el resplandor, el viento, todos esos elementos también encontramos textos importantes que hablan sobre esas expresiones. En el Éxodo, sobre todo, cuando encontramos estos elementos. Por ejemplo, en Éxodo 24:17, si usted lee Éxodo 24 y luego Levíticos 9:24, se habla de la gloria del Señor que aparece a los israelitas como un fuego voraz en la cumbre de la montaña. De la presencia del Señor salió un fuego que devoró el holocausto. Esas son las imágenes cuando se habla de la presencia y de la gloria de Dios. El fuego, el resplandor, esa nube que acompañaba al pueblo. De noche era la columna de fuego y de día era la nube. Y esos eran símbolos de la presencia y de la gloria de Dios con el pueblo. Entonces, son elementos de nuevo retomados por los profetas, estas tradiciones del Éxodo, para seguir hablando de esa presencia y de esa gloria de Dios. Entonces, no perdamos de vista esos elementos para precisamente hablar de estos elementos simbólicos. No podemos hacer una lectura literal, no es la intención del texto, sino retomar estas diferentes imágenes para referirnos a la gloria, a la semejanza, a la apariencia de esa gloria de Dios. Ahora el profeta ha sido llamado desde esta apariencia de la gloria de Dios, ha recibido la palabra de Dios, ha comido la palabra y ahora está listo, está preparado para ir y anunciar la palabra de Yahvé, el Dabar de Dios. No es tarea fácil, pero no está solo. Dios está con él. Eso es lo que tenemos en esta introducción del libro de Ezequiel.
Bien, aquí lo dejaría. El próximo martes, Dios primero, estaríamos retomando los elementos sobre la atalaya y vamos a ver 2 láminas más que hoy no vamos a ver de esta presentación que hoy pasábamos para profundizar también sobre esta idea de la imagen. Porque esta imagen sobre todo del becerro y del toro se volvió muy popular para hablar de lo divino. No solo llegó a representar a Yahvé, el Dios hebreo. Esta imagen del toro representaba a él, el Dios cananeo, el mesopotámico, que era el Dios de la creación, y también llegó a representar a Baal, puesto que el toro estaba vinculado al tema de la fuerza, pero también era vinculado al tema de la fertilidad. Entonces, para los antiguos era una imagen muy interesante para representar lo divino. Y es muy probable que Yahvé haya tenido también una representación a partir de esta imagen. Pero bien, sobre eso volveremos el próximo martes. Si hay algún último comentario, pregunta, profecía, podemos escuchar. Sí, pastor, yo tengo, bueno, el símbolo del arco iris. A mí me ha parecido siempre que es la promesa de nuestro Dios, y es una promesa, ¿no? Que no va a destruir al hombre, al fiel, que le sigue a él y que le obedece sus mandatos. Y también siempre he pensado que es la fidelidad infinita de Dios hacia su pueblo. Lo vimos en el versículo 1:28, dice, como parece el arco iris que está en las nubes. No sé si me entendieron lo que hablé, pero tengo dificultad a veces para hablar. Pero el arco iris, para mí eso simboliza, y digo, no nada más para mí, sino que bíblicamente simboliza eso, la infinita misericordia de Dios y la promesa. Incluso cuando apareció por primera vez el arco iris, pues eso fue lo que le prometió a Noé, ¿verdad? Que no iba a volver a destruir con lluvias fuertes al pueblo. Eso me llamó mucho la atención, pastor, en el 1:28. Gracias. Sí, muchas gracias, hermano. Y sí, podemos ver una serie de tradiciones, ¿no? Que se están recogiendo. Este tema del arco iris puede tener varios sentidos y significados también a lo largo del texto bíblico y para distintas culturas, ¿no? Recordemos, un símbolo es rico en sentidos y significados diversos. Y para una comunidad o para un pueblo, para una cultura, en un tiempo determinado puede tener un sentido y un significado que no es inmóvil. Esos sentidos y significados pueden ir cambiando a lo largo de la historia en diferentes épocas y para diferentes grupos. Pueden significar cosas también distintas. Entonces, por ello es importante tratar de comprender el sentido y significado que tenían estos elementos simbólicos para Ezequiel y para la gente que recibió esto en primer lugar, en primer momento. Porque luego para nosotros se convierte en, de repente, como decía el hermano al inicio, en un texto complicado, porque nosotros estamos en otra época, en otro tiempo y somos hijos de otra cultura. Y entonces nosotros nos manejamos bajo otros criterios simbólicos con significados a veces distintos. Por ello tenemos que hacer sintonía con estos símbolos y lo que significó para estos grupos en estos diferentes momentos. No significa que ahí se limita el símbolo o que ya ese símbolo no puede ser usado para nuevos sentidos y para nuevos significados para otros grupos. Entonces, puesto que los símbolos no son propiedad privada de nadie, son utilizados y dentro de la comunicación en un contexto, en un tiempo y en una cultura tendrán X, Y, Z significados, pero no se limita en ese sentido. Entonces es más dinámico.
Pero sí, en el texto bíblico tiene un sentido también de pacto y de alianza, ¿no? Un Dios que quiere siempre mantener ese vínculo con el pueblo a partir de esa alianza que vemos a lo largo de los textos en el Antiguo Testamento. También podría tener este sentido de lo bello y lo hermoso, ¿no? Luego vuelve a aparecer en Apocalipsis el tema de hecho, todos estos elementos que encontramos en esta visión tienen una relectura en el libro de Apocalipsis. Allá también aparecen los 4 seres vivientes, y también uno tenía semejanza de hombre, el otro de becerro, el otro de león, el otro de águila. En Apocalipsis ha tenido otros sentidos y significados también. También ahí aparece un trono, aparece el tema del arco iris, etc. Es decir, muchos de estos elementos que aparecen en Ezequiel luego serán retomados por otros escritores en la Biblia para darnos otro mensaje y también para seguir explotando toda la riqueza de los sentidos y significados que tienen esta imagen y que no se limitan a un solo momento. Pero hay que ir con cuidado porque cada momento también es particular y hay que volver ahí al texto, pero en el contexto en que ese texto está naciendo. Sí, gracias, pastor. Claro, hermana. ¿Tenemos alguna otra pregunta o comentario? Bien, si no, entonces, hermanos, por favor sigamos leyendo nuestro texto. Hemos visto este bloque. Les invito a leer el capítulo 12 de Ezequiel. Sobre ese texto voy a volver el próximo martes porque es clave para entender o seguir comprendiendo este contexto del pueblo exiliado y por qué están en el exilio, cómo lo interpretan los profetas y en este caso particular, cómo lo entiende Ezequiel del por qué se da el exilio y por qué el pueblo ahora está en Babilonia y cómo se ve al pueblo también en ese sentido. Volveremos también al tema de la atalaya y a la presentación que todavía tenemos para seguir trabajando. Así que, por favor, sigamos leyendo nuestro texto de Ezequiel y sigamos anotando ahí nuestros comentarios, nuestras dudas, nuestras preguntas, para que siempre la clase la podamos tener de forma dialogada. Dios les bendiga y como siempre, pues un placer compartir con ustedes.